Bueno, presentación oficial, pero más que nada presentación entre amigos. Primero un agradecimiento enorme, tanto a Patricia, Pato para los amigos, María Eugenia, y a todo el equipo de Banca Ética Latinoamérica, porque realmente es un placer, un honor para los que estamos detrás de acompañar a proyectos con impacto, de acompañar a negocios de impacto, buscando impulsar nuevas formas de hacer negocios, poder cruzarnos con una organización como Banca Ética, que realmente busca que poner esta frase que dicen los ingleses de pon el dinero donde dice que están tus valores. Bueno, realmente que ocurra eso para mí es algo sumamente difícil de encontrar, pero que cada vez va siendo más común, y realmente es algo para celebrar, pero sobre todo aparece una oportunidad para como todos. decirlo, algodoncito. Esto es algodón. Vamos a mutear ahí un poquito. Eh, Sobre todo para quienes estamos acompañando a negocios de impacto, es una oportunidad impresionante para poder generar un espacio de movilización de recursos, quizás una posibilidad de exploración de alguna nueva potencialidad de financiamiento, y por supuesto que eso pueda canalizar, hacer crecer los proyectos de impacto, los negocios de impacto. Por nuestra parte, felices, además este espacio de información, de valor para los emprendimientos de impacto, para los negocios de impacto, es el hito inicial del convenio entre Banca Ética Latinoamérica y Fundación GENE, y nos parece que la mejor forma de ponerlo en marcha tiene que ver con crear algo de valor para los y las emprendedoras de impacto, quienes impulsan negocios de impacto desde Córdoba para Argentina y para Latinoamérica, y como tal, bueno, esperamos que este sea el primero de varios encuentros, que los próximos sean con casos ya concretados de financiamiento, y sobre todo que se lleven herramientas útiles y una oportunidad útil para poder hacer crecer sus proyectos. Así que, como lo importante va a pasar ahora, a continuación, claramente no es lo que yo digo, pero sí agradecerles, un agradecimiento enorme al equipo de Banca Ética por querer estar aquí, por poner a disposición todas sus herramientas de financiamiento, y por querer construir juntos, que para nosotros es sumamente valioso. Así que gracias totales. Perfecto, muchas gracias Dani. Ahora Pato, María Eugenia, las dejamos a ustedes con todo el piso, todos los asistentes de este espacio para que nos brinden sus conocimientos sobre inversión de impacto y específicamente lo que están haciendo como institución. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Con Euge lo que vamos a intentar es acompañar, como decíamos antes, en una suerte bastante distendida de encuentro, donde reforcemos lo que tiene que ver con esta mirada de articulación entre lo que es la firma de un acuerdo, un acuerdo de colaboración, y uno lo dice así desde el marco como estrictamente legal, pero en realidad la forma de materializar esto es este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones, que sí nos puedan por lo menos acompañar en procesos donde ojalá, obviamente, podamos materializarlo a través del acompañamiento a aquellas empresas e instituciones que una vez de salido de esta primera etapa de incubación y de emprendimiento, bueno, pueda fortalecerse a través de lo que también implica un proceso pedagógico, que es el de solicitar un financiamiento. Así que, si les parece, compartimos por acá una PPT que solo sirve de apoyo, pero la idea es después tener un espacio de ida y vuelta de preguntas, de conversatorio,
y estimamos más o menos, Dani y Agus, por lo que habíamos previsto, estar más o menos una horita en el encuentro y lo que dé para quienes quieran quedarse después un rato, así que estamos a disposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Preguntamos nosotros porque vieron que el tema de virtualidad, cuando están así las camaritas, uno no sabe del otro lado, no es lo mismo que la presencialidad, que uno ahí... Bien, perfecto, nos quedamos con el de Franco. Agus, podemos compartir pantalla, ¿no? Ahí Sí, sí, están ahí va. habilitadas como co-host. Perfecto. Bueno, un poco como lo que traía Dani, que compartimos 100%, acá lo más importante en realidad tiene que ver con la posibilidad de articulación. Entonces estamos acá y la verdad queremos que hoy sea un encuentro de celebración. Celebremos que podemos, a pesar de la coyuntura y a pesar de un contexto bien intenso que nos toca como país, como ciudades y como en particular lo que tiene que ver con todo lo que muchos de ustedes saben que es la situación de cambio climático y negocios de impacto y todo lo que trae el tema del propósito, poder estar haciendo este tipo de acuerdos, bueno, es una mirada un poquito más superadora, intentando mirar un poco más allá. Y algunos de ustedes probablemente sepan lo que es banca ética y otros quizás estén recién hoy sabiendo de qué se trata. Vamos con Euge a compartirlos, por lo menos en una síntesis. En principio es compartirles lo que es la identidad del equipo, lo que tiene que ver con los fundamentos de banca ética, cuáles son básicamente las 3 áreas de inversiones y los sectores como estrategia sectorial, el diferencial de banca ética, por qué hablamos de banca ética y en qué cuestiones hacemos como acupuntura, cuáles son los requisitos y los procesos de financiamiento a partir de los cuales cuando empieza a acompañarse una empresa, una institución, no hablamos de startup ni hablamos de capital semilla porque no es nuestro core de negocio, y después compartirles algunos de los casos que haya sido financiado, siempre hablando en moneda local, y en esta Argentina que aparentemente pareciera no traer oportunidades, pero para nosotros hay muchas ventanas de oportunidades, y en Córdoba en particular, que es un ecosistema emprendedor impresionante, porque la verdad, cuando estuvimos la última vez de visita, claramente que coincidió con el evento que también hacían GNE, fue impresionante todo el despliegue a vivo que hubo. Acá contarles un poquito muy brevemente la historia. En realidad lo que es banca ética conceptualmente hablando nace allá en Europa y concretamente en Holanda, cuando a partir de justamente lo que tiene que ver con el uso consciente del dinero, se empieza a preguntar en qué medida los usuarios, las personas que son, digamos, de alguna manera tomadores de crédito, generan distintas realidades. Ahí creo que Armando, ahí va, buenísimo, gracias. Generan distintas realidades a través justamente de lo que tiene que ver con lo que es el préstamo y con lo que es la generación de crédito, ¿no? Entonces empieza a haber una mirada distinta de cómo hacer banca, y en este sentido en cómo poder financiar y solamente poder llevar la parte más saludable del uso consciente del dinero a aquellas empresas que con propósito pueden convertir o reconvertir realidades o reconvertir contextos y no ser parte de alguna manera del texto. Y en esa conversación es lo que surge como banca ética, y en particular lo que es la Global Alliance, este loguito que está por acá abajo, es de alguna manera el organismo que hoy reúne a más de 70 bancos que hoy como bancos regulados existen a nivel mundial, y que permiten de alguna manera que esto no tenga que ver con una construcción, sino que ya es una realidad y es la única forma de financiamiento que existe. Es decir, que lo único que se financia es una cartera 100% de impacto. En ese camino, y un poco nosotros mirando Trío2 Bank, de lo cual Joan Melé, para quienes deben haber escuchado en varias oportunidades a través de conferencias, de YouTube, y mismo cuando estuvo en gira en Córdoba, quien participó de este directorio en Trío2 Bank en Barcelona es Joan Melé, y bueno, de ahí vino la idea de poder pensar en una banca ética a nivel latinoamericano. Y en ese proceso virtuoso y maravilloso estamos hoy, con mucho, obviamente, de intensidad en cuanto a la forma de hacerlo, porque, por supuesto, Latinoamérica, no le tengo que explicar a ustedes que no es lo mismo que Europa en cuanto a única moneda y única regulación, pero lo que estamos construyendo en conjunto es banca ética latinoamericana, adecuando cada uno de los instrumentos a las realidades de cada uno de los países que formamos parte
de este proyecto. Y en ese sentido, hay por lo menos en principio 5 de las claves más importantes que tienen que ver con esta forma de hacer banca, que se diferencia de lo que es el sistema financiero tradicional, porque mira distinto, la cosmovisión que tiene del mundo es diferente, y uno de estos criterios tiene que ver en principio con criterios explícitos de inversión, es decir, que el 100% del financiamiento se destina a empresas e instituciones que tienen un impacto positivo. Con lo cual acá queda desde el vamos desestimada cualquier posibilidad de financiar aquello que entendemos que el impacto que produce es exactamente el contrario al que pretendemos en términos de cambio, no solamente a nivel ambiental, sino también social. Inversión en la economía real, que quiere decir que no opera en la economía especulativa. Y esto tiene mucho que ver también con la trazabilidad y con la instancia que viene, que es la transparencia total. Nuestros inversionistas, quienes llamamos inversionistas conscientes, son informados en forma periódica y detallada de cuál es el impacto real de las inversiones que pudieron gestionar. En cuanto a incentivos orientados al impacto, hablamos que a diferencia de lo que es la banca tradicional, no existen estos bonos de colocación. ¿Por qué? Por una cuestión de mantener un criterio de equidad puertas hacia adentro también, del mismo modo que puertas hacia afuera. Entonces, si tuviéramos de alguna manera ejecutivos de cuenta que solamente lo que quisieran es colocar operaciones, es muy probable, como sucede hoy en el sistema financiero tradicional, que termine canibalizándose lo que es ir a buscar el bono y no entender que lo que está en el centro es aquella empresa o aquella institución y cuáles son sus necesidades o no de financiamiento. Porque también puede pasar que se avance en la mirada con una empresa o institución y resulte ser que no aplique y que no sea conveniente un financiamiento, y esa devolución también la damos. Y por último, lo que tiene que ver con gobernanza. Para cuidar el propósito, esta estructura, dentro de lo que es banca ética, tiene una mirada sobre gobernanza en cuanto a lo que es el cuidado y velar por los fundamentos y los valores a través de la Fundación Dinero y Conciencia, de la cual Joan Melé es presidente, y después lo que es el brazo ejecutor o grupo financiero regional, que es aquel justamente órgano que va a implementar y ejecutar todo lo que tiene que ver con este esquema del negocio del financiamiento. Esto lo que permite de alguna manera es dividir lo que es el poder político del poder económico. Entonces, los que vienen a invertir a banca ética, y a medida que va avanzando y se van haciendo distintas captaciones del fundraising para lo que es el proyecto a nivel LATAM, lo que genera es que puedan adquirir los derechos políticos, económicos, pero no los políticos. ¿Esto de qué nos prevé? De que dentro del largo plazo, esta banca nunca, a pesar de que venga un accionista que pueda comprar casi el 100% de esas hipotéticas acciones, nunca le pueda cambiar el rumbo de los fundamentos que tendría la banca. Y esto es una manera justamente de preservar. Hasta acá voy rápido, levanten mano o hagan comentario, bienvenido sea. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es el estatus? Hoy ya estamos y este mapa está buenísimo porque aparte así es como en pandemia, ni siquiera paramos aún estando en una situación tan inesperada como fue la pandemia. Hoy ya hay 4 equipos trabajando en lo que para nosotros son las oficinas de impacto. Bueno, en principio Pacífico Sur, que fue el punta de lanza en Chile, que a partir del 2016 empezó con una plataforma de crowdlending, en lo que nosotros llamamos justamente ese financiamiento colectivo. Río de la Plata, que somos nosotros, Argentina, Uruguay, con lo cual desde hace un año, en agosto exactamente, hicimos la apertura de la oficina en Argentina y en Uruguay. Atlántico, que para nosotros es Brasil, por ahora oficinas en Sao Paulo, y lo que se viene en breve y por lo que se está trabajando es Colombia y México. Para que esto suceda tiene que haber un grupo de personas, una comunidad a la cual le haga sentido que banca ética exista. Y hago esta distinción porque no creamos como si fueran una suerte de franquicias que vamos a abrir en países porque sí, sino que tiene que haber a priori una comunidad que entienda y que encarne y materialice que en ese lugar es necesaria y hay una potencialidad, además del estudio de prefactibilidad, de que existe una banca ética. Y esto le da una mirada totalmente distinta al proyecto. Ahí después, perdón, Euge les va a ampliar, pero tenemos 3 grandes áreas de inversión, 9 sectores y más de 120 subsectores que nos permiten de alguna manera darle cobertura a un portfolio bien interesante de impacto.
somos un equipo, existimos, esto lo digo así, parece, digamos, quizás una humorada, pero en realidad nos costó mucho y nos sigue costando, por eso está muy bueno que hoy estemos hoy acá, que desde que vino Joan Melé a la Argentina la primera vez y hablaba de que cuando esto exista, hoy existe, estas personas no son una imagen del banco de imágenes, esta es Euge, esta es Melina, esta es Julia, son personas, y por acá atrás, si corro esto, está Gastón, digamos, somos del equipo de la oficina quienes formamos parte, y hoy hacemos que este día a día se transforme en lo que es justamente la oportunidad de financiamiento a empresas. Esta es una foto más ampliada, poco feliz, salí muy poco favorecida, estoy en la punta, pero bueno, ahí estamos todos, y bueno, y formamos parte justamente de esta mirada integrada de lo que es Río de la Plata, Argentina, Uruguay. Cuando llegamos a la propuesta de valor, concretamente, al cómo, qué hacemos y cómo lo implementamos, hay algo que les decía al principio que fue, y sigue siendo un tremendo desafío, que a diferencia de Europa, que tiene una única regulación y tiene una única moneda, cuando empezamos a pensar en la alternativa de una banca ética latinoamericana, claramente hubo que hacer una arquitectura en todo lo que fue el diseño de estructuras jurídicas y en instrumentos con los cuales se podía avanzar. Entonces, en Chile, así como se inició con una plataforma de crowdlending y con un financiamiento colectivo a través de una plataforma, cuando eso quedó chico, porque afortunadamente tenía muy buena capacidad de respuesta, se integró a finales del 2019 con un fondo Quest Capital, que es un fondo de oferta pública en Chile, que permitió dar entonces mayor cobertura a los plazos y a los montos, porque los tickets eran pequeños cuando se trataba solamente del crowdlending. Y hoy en particular estamos caminando a lo que es la solicitud al regulador chileno para que el primer banco ético regulado va a estar en Chile, pero para nosotros va a estar en Latinoamérica, justamente para poder llegar a esa instancia de lo que es un banco regulado. ¿Qué nos pasa en Argentina? Igual que también en Uruguay. En Argentina lo que estamos transitando es dos esquemas. Uno que tiene que ver con el financiamiento del 1 a 1, lo que nosotros llamamos deuda privada, que sería para nosotros este financiamiento colectivo de un retail o de más de un inversor hacia una operación, y lo que ya tenemos firmado y estamos en proceso de materialización de lo que es un fideicomiso con inversores institucionales. Esto es un instrumento de fideicomiso a través del cual los institucionales que por su core de negocio quieren acompañarnos en esta articulación, hagan los desembolsos en línea con las empresas e instituciones que tenemos para financiar. Ese es el esquema en esta primera etapa en el que estamos avanzando en Argentina, y lo que se viene en el mediano plazo es también una plataforma de crowdlending que permite articular la tecnología con este financiamiento colectivo. Esto hasta acá es por lo menos como la arquitectura. Y le cedo a Euge para que nos comparta en el cómo de estas áreas de inversión. Bárbaro, gracias, Pato. Bueno, yo voy a ir contándoles algunas de estas cosas que siguen ahí en la agenda, si quieren hacer preguntas durante la presentación, y si no, hacemos al final un espacio de intercambio, ahí dejamos de compartir pantalla y nos vemos todos, así que si quieren también guardar las preguntas para el final, bienvenido sea. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Estas áreas de inversión, ¿con qué trabajamos, no? Nosotros desde Banca Ética hacemos una mirada transversal de distintas áreas, sectores. Hay veces que hay quienes quizás asocian como el impacto positivo solo al ambiente o como algunas cosas aisladas, pero no, nuestra mirada es bien transversal y es bien completa. Tenemos 3 áreas de trabajo que son las que pueden ver a la izquierda, lo que es educación y cultura, desarrollo social y medio ambiente. Dentro de cada una de esas 3 áreas, trabajamos con 3 sectores, pero esto no es como de una manera de achicar la dinámica de trabajo, sino solamente como para organizarla, para hacer la mejor llegada a cada uno de esos sectores, ¿no? Para definir esto no fue una cosa arbitraria, sino que se conversó con referentes de públicos, privados y demás en cada uno de los países de Latinoamérica, como para ver cuáles eran aquellas cadenas de valor y esas dinámicas que más se priorizaban y por dónde queríamos llegar. Dentro de cada uno de estos 9 sectores que ustedes pueden ver a la derecha, trabajamos con un montón de subsectores, tenemos más de 120 subsectores, y eso es algo dinámico
con lo que cotidianamente vamos enriqueciendo. Entonces, cuando hablamos de cada uno de ellos, vamos a estar hablando de toda la cadena de valor completa. Si hablamos de educación, no es solamente una escuela, por ejemplo, sino que estaremos mirando, así como son las escuelas de formación obligatoria, todo aquello que sea de formación profesional, talleres, proveedores de lo que es la educación, y así el mismo ejercicio con esos 9 sectores. Si hablamos de sistemas alimentarios, será desde, por ejemplo, un productor primario que trabaja su huerta a campo, que produce una fruta, quien la procesa, quien la envasa, hasta incluso quien la comercializa. Energías renovables lo mismo, bueno, en todo sentido es lo mismo, ¿no? Entendiendo toda la cadena de valor. Aquel que sea un proveedor también puede formar parte de esto. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver un poco ahí, Pato ya lo mencionaba antes, nuestra cartera es 100% de impacto. Tenemos esta certeza de que sea cual fuere el proyecto al cual le vamos a estar gestionando financiamiento, va a ser de impacto positivo. No tenemos un checklist o un cálculo, un scoring en ninguna instancia de nuestro proceso, pero sí buscamos mirar en un número objetivo o un dato concreto en cuál va a ser el impacto de la inversión. Entonces, por ejemplo, acá están resultados de impacto de la inversión de los casos que viene financiando Banca Ética Latinoamericana desde que empezamos a trabajar. Entonces se verá, bueno, cuántos estudiantes han visto beneficiados por un financiamiento, personas que han accedido, por ejemplo, a servicios de salud, toneladas o volumen de alimento producido, ahorro en emisiones de huella de carbono y demás. Es decir, están estos distintos parámetros con los que nos gusta poder ir midiendo el impacto de la inversión. En la siguiente también podremos ver que hacemos una mirada y una correlación con los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente ustedes están familiarizados, y decimos, bueno, cada uno de los proyectos o empresas que acompañamos y financiamientos que se gestionan, con qué ODS se alinean, como para también ver sobre cuáles estamos trabajando, y por supuesto que todos son importantes, y habrá algunas empresas que se alinean con más de uno, así que bienvenido sea en ese sentido. Ya pasando un poco a lo que es el diferencial, muchas veces es, bueno, ¿por qué Banca Ética? ¿Qué nos trae de diferente Banca Ética en relación con otras organizaciones? Bueno, en esto nos gusta compartir 4 diferenciales particularmente. Uno de ellos es el equipo especialista. Es dentro de, en mi caso yo soy ingeniera agrónoma, por ejemplo, entonces llegados casos, por ejemplo, de, no sé, de agro, de rubro, de alimentos, de industria y demás, estarán acompañados, además del equipo comercial, el equipo de riesgo y la mirada en la evaluación de impacto, podrá estar la cercanía en este sentido. En nuestro equipo hay gente de la docencia, gente del audiovisual, de distintos rubros, ya sea en el equipo permanente o en todo nuestro ecosistema de voluntarios con los cuales venimos trabajando hace muchos años. Con esa certeza de que habrá siempre una mirada de cercanía que probablemente en un banco convencional eso no le suceda. Hablábamos ya del impacto positivo, que lo mencionamos anteriormente. Hablamos de un financiamiento a la medida. Muchas veces nos consultan por las líneas, nos compartís la línea, cuáles son las características. Nosotros tenemos un marco de referencia que se los voy a comentar más adelante, pero el financiamiento va a ser a la medida de las características de la empresa, de los números que ustedes tengan, de los tiempos propios de la operación. Hay operaciones que tienen un circuito mucho más dinámico, otras que es mucho más espaciado. A veces la inversión o el retorno de esa inversión será mucho más largo en el tiempo, entonces hace falta, por ejemplo, que un periodo de gracia mayor o menor. Siempre se va a buscar y se va a construir con ustedes ese financiamiento, conociendo también los números de la empresa, porque lo que buscamos con esto es que sea algo que los ayude y que bajo ninguna circunstancia les genere un problema o los hunda, más allá de que vamos a pedir una garantía, porque cuidamos también a los inversores. Por sobre todo queremos que ese financiamiento realmente les sirva. Si ustedes necesitaran un volumen de dinero que a partir del análisis de los números pareciera que no tuvieran quizás la capacidad de devolverlo en el plazo establecido, va a surgir desde el lado nuestro la recomendación y la sugerencia para que se logre realmente un financiamiento saludable para la empresa. Y mencionaba recién a los inversores, hablamos de este financiamiento consciente porque
llegado el momento de, se aprueba el crédito, se presenta a los inversores, y aquella persona o personas que estén acompañando el proyecto se van a conocer con ustedes, van a tener esa conciencia y esa posibilidad de elegir al proyecto al cual quieran acompañar. Sobre el transitar y sobre la dinámica de todo el proceso siempre tendrán la cercanía, la posibilidad de comunicación con nosotros, que creo que es un poco en relación con todos estos puntos, y lo podrán ver de hablar, de reunirse, de charlar presencialmente, virtualmente, y eso hace también en nuestro diferencial. Siguiendo con los requisitos y el proceso para el financiamiento, cuando hablamos de requisitos, que ahí Joverly preguntaba algo en el chat, vamos a financiar, hablamos de impacto positivo o en transición, es decir, hay empresas que ya tienen incorporado el tema del impacto positivo y bienvenido sea, pero hay también quienes tienen ganas de empezar a transitar ese camino, que quieren o necesitan cambiar algunas cosas, pero no se puede necesariamente cambiar todo junto. Entonces, cuando hay un compromiso firme y de un cambio, ya sea cual fuera el rubro en el que trabajan, con los tiempos que requieran esos cambios, bienvenida sea también esa transición. Buenas prácticas en toda su cadena de valor, es decir, no miramos solamente, por ejemplo, cuál va a ser el destino del financiamiento, sino que se va a hacer una mirada amplia y completa de la empresa, sus antecedentes, quienes forman parte y demás. Estados financieros actualizados, y al menos 24 meses de facturación. Respecto de lo que es la figura jurídica, no tenemos una restricción respecto de si tiene que ser una SA, una SRL, podría ser un responsable inscripto, puede ser o no hay una restricción respecto de si fuera un monotributista o no. Sí va a estar más que nada la posibilidad de financiamiento o no, asociada a quizás al volumen de trabajo que tenga la empresa o que haya tenido la empresa en estos últimos años, y una correlación con la necesidad de financiamiento que tenga y la posibilidad de devolverlo en aproximadamente 24 meses, que es con lo que podríamos trabajar hoy. Pero sobre todo para modo de referencia es eso, financiamos aquellas empresas u organizaciones que tengan un transitar y que puedan compartir esos números, por eso los estados actualizados, ya sea declaraciones juradas o los balances, porque a partir del análisis de esos números es que el equipo comercial y de riesgo tendrá la posibilidad también de hacer esa estructuración a medida que les comentaba anteriormente. Si pasamos a la siguiente, podremos ver que también es otra de las preguntas, bueno, ¿para qué puedo solicitar financiamiento? ¿Para qué puede ser? Bueno, podría ser factoring, puede ser capital de trabajo, compra de maquinaria, equipos, inversión en infraestructura, si tienen que agregar una sala, si tienen que hacer un aula, si fuera una escuela o un lugar de formación, tienen que comprar alguna maquinaria, además eso es para conversarlo en función de la particularidad o la necesidad que tengan, lo podemos ver, pero en líneas generales no hay demasiada restricción en este sentido. Si hablamos en la siguiente vamos a poder ver el proceso, es decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago? ¿Ustedes, hay alguien que está interesado, quiere conversar con nosotros? ¿En qué consiste este proceso de transitar o acceder a un financiamiento a través de banca ética? Primero habrá una instancia comercial. En esta instancia comercial es un poco conversar respecto de estas cosas puntualmente que estaba comentando recién. Bueno, tienen la antigüedad, cuánto dinero necesitan, qué capacidad de devolverlo en cuánto tiempo podría ser, para qué sería, es decir, bueno, cuestiones así generales. Hacemos una evaluación de impacto. En esa evaluación de impacto vamos a estar mirando, como les decía anteriormente, de una manera bastante cabal a la empresa, ¿no? Perdón, te voy a silenciar. Ahí está. Gracias. La idea de esta mirada de impacto es decir, bueno, ¿quiénes forman parte de la empresa? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que buscan con el financiamiento? Digamos, ¿cuál es no solamente esa mirada aislada, sino que una mirada... Ahí, bien, bueno, cualquier cosa, Zoe, si es una inquietud, una consulta, si querés compartirla por el chat, o si no, abrimos micrófono sin problema.
Bueno, superando entonces la evaluación esta de la evaluación de impacto, la mirada de impacto, está la evaluación de riesgo. Muchas veces también hacemos una mirada en paralelo, dependiendo del tipo de organización. A veces el tema de los números quizás también repercute en lo que es el impacto. Así que estará esta evaluación de riesgo, que quienes quizás hayan transitado un proceso de crédito con alguna otra entidad, puede ser que sea similar, se piden los antecedentes, los balances, cuestiones legales de la empresa, se mira también el tema de las garantías, en este caso también es un poco a la medida de la organización y del financiamiento que soliciten, pero está esa posibilidad de la conversación y de la dinámica, de decir, bueno, qué tipo de garantías podrían presentar, y se puede ir construyendo y lo podemos ir trabajando. Estamos siempre abiertos a esos espacios de conversación y de poder acompañar a todas aquellas empresas que sean de impacto positivo. Cuando se termina de armar todo esto, se hace esa estructuración de definir, es decir, cuando hablamos de estructuración vamos a hablar de qué cantidad de dinero, en qué cuotas, si tiene un periodo de gracia o no, qué plazos y demás. Eso se presenta a un comité de crédito, que es la TAM, está conformado por gente de Argentina, de Brasil, de Chile, y una vez que es aprobado por el comité de crédito, se presenta y se vincula con estos inversores, que ahí Pato les mencionaba algunas de las herramientas posibles, y es que se pone a disposición el proyecto, ¿no? Es decir, bueno, es esta empresa hace tal y tal cosa, está formada por estas personas, y el financiamiento que necesitan es para esto. Esta es un poco la mirada completa de lo que es el proceso nuestro. A continuación de esto tenemos para mostrarles algunos de los casos con los que hemos trabajado, aprobado y financiado. Por seleccionar tenemos dos. Uno, este es Wood Energy, que es una empresa con lo que es relacionada con energías renovables. Ahí, como les decía al principio, estamos esa mirada de con qué área, con qué sector se alinea de los nuestros y con qué objetivo de desarrollo sostenible también. Y en el caso de ellos fue un financiamiento de un poco más de 2 millones de pesos. En Argentina financiamos en pesos argentinos, un mínimo aproximadamente de 1 millón de pesos, como para que tengan a modo de referencia. No hay un máximo establecido, sino que dependerá de los números de la empresa. Y en este caso fue para comprar equipamiento, insumos y demás para ensamblar estos termotanques solares. Y tenemos el otro caso para compartir, que es Ajimolio Films, que es una productora de cine. En el caso de ellos, le financiamos parte de la producción de este film, que es La Sudestada, que fueron un poco más de 8 millones de pesos. Estos dos casos, como para compartirles, ahí tal como decía Pato, durante mucho tiempo hablábamos de que la banca ética estaba por llegar. Bueno, la banca ética ya llegó, ya está, hay un equipo formal y ya tenemos casi 10 casos financiados, así que muy contentos con eso, con ganas también de poder seguir sumando. Estuvimos allá en Córdoba, y bueno, y hoy compartiendo con ustedes esto que tenemos para sumarlos. No lo hacemos solo entre nosotros, nosotros presentamos esta herramienta esta posibilidad de recurso para ustedes, pero el crecimiento y el cambio se hacen en conjunto, así que a disposición para preguntas si tuvieran algo para comentar. Gracias. No, bueno, muchas gracias María, Pato, por su tiempo. No sé si de acá de los presentes tiene alguna pregunta específica o comentarles sus casos para que tanto como Pato, María Eugenia les puedan comentar las opciones. Acá justo tengo una pregunta de Nicolás. Quisiera entender mejor el proceso de análisis de riesgos de los tomadores de crédito. Bien, tal como mencionaba antes, Nicolás, gracias por la pregunta. Se hace una mirada, quizás inicia con lo que son los balances, en el caso de que es una empresa, o las declaraciones si fuera, por ejemplo, un responsable inscrito. Hay por ejemplo, está Mariel, en el caso de Argentina, que trabaja con el análisis de riesgo, y va a hacer esa mirada de los números, es decir, los números con los que vienen transitando, y también se trabaja sobre un flujo hacia futuro de cómo va a impactar la inversión, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, que esa es una información que se pide, es un flujo a futuro. Si ustedes no tuvieran, por ejemplo, un flujo, nosotros tenemos modelos y los podemos acompañar si en caso de que nunca lo hayan hecho y lo tienen que completar y demás. Se pide también
la información de quiénes son los socios de la empresa, o quién es la persona que va a ser tomadora del crédito, cuáles son sus antecedentes, que la capacidad, les decía, la capacidad o la posibilidad de presentar garantías, que estará asociada y dependerá del monto del financiamiento, del plazo y demás. Todas estas cosas es para conversar puntualmente, si alguno tiene ya definida una necesidad puntual, o tiene estos aspectos de decir, bueno, sí, necesito comprar tal máquina, tengo el presupuesto, es este dinero y demás, lo podemos conversar uno a uno, por supuesto, abierta la posibilidad para que realmente conozcan cuáles pueden llegar a ser las alternativas. No sé si con esto, Nicolás, respondo tu pregunta, si no, a disposición para sumar más. Sí, perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, bueno, bárbaro. Ahí hay otra pregunta de Martín, respecto de si hay alguna excepción, si el emprendimiento no tiene 24 meses de antigüedad. Sí, por supuesto, eso también es para conversar. Si buscamos que tenga algún transitar, que ya tenga algún número y alguna dinámica, como para, a partir del análisis de esos números, poder acercar esa propuesta a la medida. No financiamos en lo que son startups, sí, por ahí si es una organización que tiene un año y medio, lo que sea, lo podemos conversar y lo podemos ver sobre los números concretos. Si es un proyecto que es sólido, que ya demuestra que tuvo un buen posicionamiento en el mercado y demás, lo conversamos también acá con el equipo de GENE en su momento, decir, bueno, quizás los que están empezando, que también puedan ver cuáles son los requisitos y nuestra dinámica de trabajo para cuando tengan cierto transitar, ya sepan cuál es la dinámica nuestra y se puedan acercar, y para los que ya vienen trabajando con GENE hace un tiempo, bueno, ellos sí quizás podemos empezar a conversar ahora. Yo, Berly, tenía, no sé si pronuncié bien tu nombre, tenías la mano levantada. Yo tenía dos preguntas. No sé si me escuchan ahí por eso. Sí, Quería, no recuerdo haberlo visto. ¿La tasa de interés que manejan es un interés fijo o es un interés variable? Y si podían financiar una cantidad menor a 1 millón de pesos. O sea, por ahí una cantidad menor. No sé si es posible. Ahí te compartimos, ¿cómo se dice exactamente? ¿Joverly? ¿Está bien? Joverly, ok. Ahí te compartimos. Nosotros tenemos una tasa de referencia que indefectiblemente es variable, y en realidad la variabilidad tiene que ver con una estructuración a la medida en lo que hace al spread. O sea, va a haber una tasa de referencia que es variable, que se llama Butler, que es una tasa de referencia que más o menos tiene una conducta desde los últimos años que va un poquito por debajo de la inflación. Y después hay un spread, que es el que se estructura a la medida una vez que entendemos cuál es la necesidad de financiamiento y cuáles son las posibilidades concretas de repago que tiene, en este caso, la empresa o la institución. Entonces, ahí es como traía Euge el tema de trabajar a la medida. No por un scoring donde decimos, bueno, la tasa es fija de tanto y determinadas empresas o instituciones pasan o no pasan, sino que justamente hay que mirar en detalle que obviamente sea un financiamiento saludable, que no vaya a ser una complicación. Pero la tasa es variable básicamente por ese motivo, porque no se podría tampoco sostener, sobre todo por el tipo de dinámica local que nosotros tenemos. Y ahí me sumo, si te parece, Euge, al comentario de Armando, que decía que justamente en tu caso tenés 12 años de monotributista ininterrumpido como para calificar. A ver, para nosotros la figura jurídica es un insumo importante a la hora de mirar en forma integral toda la operación, pero hay que ver si justamente esos 12 años o esto que traes como en forma ininterrumpida, después a la hora de mirar los balances o lo que tenga que ver justamente con la generación de repago de la empresa, se puede sostener o no. Si eso es viable, digamos, ahí no es una limitante. El tema es que hay que verlo todo en conjunto. Por eso, como mínimo, decimos hay criterios concretos que tienen que ver con tener esta conducta financiera o dos balances por lo menos de 2 años, porque también lo que decíamos al principio, es importante contemplar lo que es el inversor. Nosotros, a diferencia del sistema financiero tradicional, no es que tenemos un fondeo a disposición, sino que justamente tenemos que hacer el encuentro entre el pasivo y el activo, y entonces ahí es donde también tenemos que velar por lo que es para el inversionista acompañar una operación. Y de ahí inclusive surge la confianza de saber
que está analizada adecuadamente, que reúne en términos de garantías por lo menos los respaldos como para poder sostenerse. Entonces todo ese tipo de cuestiones también tiene que ver porque la articulación es con el área de pasivos, digamos, ¿no? Con lo que son los inversionistas. Perfecto, ahí María pasó justo los datos de contacto de tanto Patricia, Pato y ella, para quienes quieran conocer, pero si todavía tienen tiempo, consultas, para ellas estamos a disposición un rato más. Y Zoe levantó la mano, pero no sé si Zoe estaba con tema de audio. Sí, eso estaba viendo. ¿Querés intentar, Zoe? No creo que sea posible, aunque esté pudiendo. Ahí está. Hola, Zoe. Se escucha un poco muy distorsionado, o al menos desde mi parte. No, se sigue escuchando distorsionado. Si quieres podés... Disculpa, te voy a mutear porque es muy distorsionado lo que se escucha. Y te incitamos a que escribas la consulta. No sé si alguien además tiene, mientras esperamos que Zoe pase la información, si alguien tiene alguna otra consulta sé que las tienen a disposición, pero ahora que las tienen acá para charlar un poco, que tienen la posibilidad de sacarse todas las dudas. No, Zoe. Sí, sigue escuchando muy robótico. Bien, de todas formas, más allá, bueno, de que tenemos un ratito más para conversar acá por si alguien quiere compartir alguna cosa, estamos ahí tal como mencionábamos recién, están los correos, si quieren ver y que conozcamos el caso particularmente y evaluemos alternativas, estamos también a disposición para ello. Sí, siempre muy bueno el trabajo de Banca Ética, siempre a disposición, siempre para que se saquen sus dudas. Y tenemos ganas de conocerlos. Sí, por eso. De ver qué hacen, de qué tratan los proyectos que tienen y las empresas. ¿Qué impacto generan? Claro, qué soluciones traen, innovadoras y creativas, que seguramente son todos pioneros en lo que están. Bien, ahí Armando está compartiendo. Gracias, Armando, por compartir. Perfecto. Y de provincia de Corrientes, mirá. Buenísimo, Armando. Esquina Corrientes, muy bien. Bueno, bienvenido a Esquina Corrientes. Sí, aparte tomemos en cuenta que hoy, por eso decíamos al principio que estamos de celebración, porque en realidad es un recorrido que empieza, así que este no va a ser el último encuentro, y justamente en lo que venimos conversando con Daniel, con Agustina, con el equipo, es generar estos espacios, y si hay propuestas también que ustedes quieran hacer en cómo les parecería alguna articulación posible, talleres, bueno, en fin, que también sea un espacio de co-creación para que ustedes le acerquen al equipo de la Fundación propuestas y después veamos si es viable articularlas. Y bueno, eso también es compartir un proceso, ¿sí? Dentro de esta firma de convenio. Sí, como institución. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Yo estoy trabajando en un proyecto que todavía está medio verde y tiene que ver con desarrollo de huertas agroecológicas. Así que María Eugenia ya te tengo ahí agendadito. Pero la pregunta es, ¿hay algún fondo de capital semilla orientado como si fuese banca
solidaria o una banca verde, porque todos los fondos de capital semilla están buscando a fintech o están orientados hacia cosas que den mucho dinero, ¿no? Pero hay una ética verde de alguna manera en semillas, ¿conocen algo? Qué buena pregunta, Ale. No en nuestro, por lo menos en el mercado local, puntualmente en lo que hace al contexto de lo que sería acompañar con un financiamiento. Por eso no tenemos nosotros hoy en nuestro modelo de negocio la disponibilidad de acompañarlo. Sí hay iniciativas, obviamente, a nivel país, como para poder tener el acompañamiento desde Capital Semilla, o, por ejemplo, no sé, me viene así inmediatamente lo que es la iniciativa de CITES, de Grupo Sancor, que acompaña determinadas iniciativas desde el momento de incubación o desde el momento inicial, justamente en un contexto de Capital Semilla. Y hay otras iniciativas, bueno, ahí también creo Euge Maima también acompaña en una primera instancia, pero nosotros no lo podemos hacer ni más ni menos por esto que traíamos antes, por una cuestión de modelo de negocio y de madurez en lo que, por lo menos en esta etapa, tenemos como responsabilidad tanto de cara al tomador, al sujeto de crédito, como obviamente al inversor. Nosotros de acá desde Fundación GENE conocemos un fondo de inversión que trabaja todo lo que es climate tech, inversiones en cuanto al entorno cambio climático. No sabemos, al conocer solo por arriba el proyecto, no sabemos si te va a servir, Ale, pero te lo pasamos. Como institución siempre somos como estos articuladores, como fundación, no solo conocemos a las chicas de banca ética que tienen cierto aspecto de trabajo, sino que tenemos alianzas con diversas instituciones que apoyan el financiamiento de emprendimientos y por eso tratamos de tener mapeadas. Conociendo más a profundidad de los proyectos podemos a lo mejor verte que si te sirve o no algo, como ellas bien decían, tan CITES, si no desde el gobierno nacional muchas veces salen programas como con aportes no reembolsables, o dependiendo de las provincias también salen programas provinciales acá en Argentina, y obviamente en otros países de Latinoamérica se replican estas instancias para tener. Carlos, vi que ahí nos has levantado la mano para tu consulta. Hola, buenas. Aprovecho la consulta de Alejandro porque bueno, creo que estamos alineados. Yo vengo de una fundación y estamos justamente desarrollando una unidad de negocio que la idea es terminar de procesarla, está muy incipiente, pero después utilizar ese modelo de negocio para customizar el modelo y trasladarlo a diferentes lugares de Argentina y de Latinoamérica. Y está vinculado con lo que es la parte de gestión de reciclables mezclado con huerta urbana y movilidad sostenible. Entonces, está todo esto vinculado a la onda verde, por llamarlo de algún modo, y también a empresas del sistema B, con lo cual es bienvenido todo el aporte que nos puedan brindar respecto de ese tipo de financiamiento para ese tipo de estructuras, proyectos y empresas. Bien, genial, gracias Carlos por compartir. Y me surgen dos cosas para sumar en relación con lo que decís. Por un lado es el tema de las certificaciones, que a veces nos preguntan si es requisito que una empresa esté certificada y no hace falta. Quizás están transitando el camino, por ahí recién están empezando y están trabajando en la implementación y demás, pero no es necesario que cuenten ya con algún tipo de certificación, sea la que fuere, ¿no? Así que eso una cosa para comentarles. Y la otra que hablabas, digamos, de estas, y hablamos también de las distintas partes de la cadena de valor, que a veces quizás si ustedes ven que por ahí o todavía son muy nuevos, o hay alguna cosa que les parece que no, por la cual no puedan aplicar, tener en cuenta también esto de que si tienen algún proveedor o algún cliente que quizás sí pueda ser sujeto de crédito, podemos también hacer esa conversación, ¿no? Es decir, o si son ustedes algún proveedor para empresas, porque hacen algún tipo de producto que lo implementen en empresas, también puede ser la posibilidad de contactar a clientes de ustedes o a proveedores y demás, tener como esa mirada abierta de todo el ecosistema de impacto. Perfecto, gracias María. Y acá Zoe me mandó un mensaje consultándome si le sirve buscar un financiamiento
si aún no posee espacio físico. Todo va a depender, creo yo, de acá mi visión, del proyecto que tengas, Zoe. No creo que el espacio físico te limite la búsqueda del financiamiento. A menos que busque financiar el establecimiento de un espacio físico, como creo que mostraron María y Pato, han financiado en ciertas instancias la creación de aulas específicamente relacionadas a un proyecto educativo. Marilina, perfecto, muchas gracias por traernos tu proyecto. Yo ya lo conozco, lo estoy viendo, así que parece muy bueno. No sé si tenés alguna consulta en específico. Siempre vamos a estar a disposición, tanto de Banca Ética como nosotros desde GENE. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Para Patricia y María, la consulta de cierre, a lo mejor, si les ha servido o no, toda la información que le hemos brindado, todo lo que implica ser financiado de impacto. Financiarse con impacto es como una responsabilidad mayor porque les piden o se ve también todo lo que es la generación de datos de impacto. Entonces, todo lo que están haciendo María, Pato y Banca Ética Latinoamericana es un trabajo muy laborioso, muy necesario también. Desde Fundación GENE creemos, tenemos los mismos valores, y que esperemos que a futuro todos los bancos, todas las formas de financiar sean hacia proyectos que, además de esperar rédito tradicional de dinero, piensen en el rédito de su beneficio, ya sea sistémico, si son a sistémico social, si son para emprendimientos sociales, si son para emprendimientos ambientales, su reducción y su impacto en uno de los grandes problemas que tenemos, como es el cambio climático. Todos, muchas gracias por estar. Estamos todos en contacto, tienen el contacto de Banca Ética Latinoamericana. Si se les pierde, nos mandan un mensaje. Ahí dentro de Fundación GENE tenemos linkeado todo lo que es el WhatsApp y les pasamos el número de ellas, no, el número no, los mails de ellas, pero nos pueden preguntar con nuestros números. Perfecto, no sé si última pregunta, si no, muchas gracias por esta hora de brindarnos para escucharnos a hablar lo que es de inversión de impacto. Sí, ahí también me sumo, Agus, a los agradecimientos, porque justamente esta oportunidad de tener estos ratitos y estos encuentros es lo que nos permite empezar a conocernos y empezar a transitar. Así que muchísimas gracias por el espacio y por supuesto seguimos quedando a disposición para todo lo que pueda surgir después de hoy y esperemos iniciar este camino juntos y bueno, que nos traiga también muy buenos resultados para todo el ecosistema. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Yo